Hola clandestinas, seguimos en las sesiones de verano y hoy tenemos una invitada de honor. Muchísimas gracias, Rosa Cobo, por querer estar en el Club Clandestinas y por darnos esta oportunidad de hablar de tu último libro, La ficción del consentimiento sexual. Todas conocéis de sobrísima a Rosa, una grandísima referente dentro del feminismo. Justamente estábamos hablando de la importancia de los referentes y tú eres una de nuestras grandes referentes, así que solo te podemos decir que gracias por recibirnos además en tu casa. Muchísimas gracias a las dos. Y además, qué necesario que plantearas este libro en este momento en el que desde tantos frentes se está hablando del consentimiento, pero de una manera un poco perversa para los intereses de las mujeres, ¿no, Rosa? Por eso has decidido lanzarte con él. Sí, la verdad es que yo no tenía ninguna intención explícita sobre sobre escribir un libro sobre el consentimiento sexual. Estaba escribiendo otro. ¿Ah, sí? Sí. Que lo vas a escribir también. Lo voy a ver si lo termino. Pero bueno, cuando haya descansado de este. Y salía continuamente el tema del consentimiento sexual. Entonces, claro, comencé a darme cuenta, comencé a ver con muchísima claridad que es un tema clave. Sí. Que es un tema clave en muchos sentidos. En el argumentario, ¿no? Para Sí, destruir el argumentario. Sí, porque hay muchos intereses en colocar el consentimiento sexual como una instancia fundamental de legitimidad de cosas como la prostitución, como la pornografía o como los vientres de alquiler. Totalmente. Pero no solamente eso, sino también en todo lo que tiene que ver con la hipersexualización de las mujeres, pues la idea es, si las mujeres están de acuerdo, ¿quiénes somos los demás para poder cuestionar una decisión individual? Entonces, bueno, enseguida comprendí que esta resignificación del consentimiento sexual es una pieza clave para la reformulación de los discursos hegemónicos de la dominación masculina. Claro, sí, claro, siendo el consentimiento un término que para las feministas ha sido válido o es válido en algunos aspectos, pero que sin embargo, por acción del patriarcado y como tú dices de los mercados neoliberales, etcétera, de repente parece que consentir se ha convertido en ceder o que está únicamente ligado a la voluntad, ¿no? Explicas tú muy bien en el libro, en vez de al deseo, que es lo que normalmente las feministas hemos vinculado el consentimiento al deseo de las mujeres, a un deseo libre. Pero claro, la pregunta es, ¿somos libres en un patriarcado? Es lo que tú, una de las tesis que expones en el libro, ¿no? Bueno, más que una tesis, es sobre todo una pregunta que me hago. Y es una pregunta que tiene una respuesta muy complicada y muy compleja. Porque, vamos a ver, por una parte, yo me he encontrado con que hay una tesis que es muy fuerte, que es la tesis del libertarismo sexual. Yo utilizo ese concepto, que también lo utiliza, por ejemplo, Eva Illouz, y lo utiliza, creo que también Judy Butler, para meter ahí todas aquellas posiciones que sacralizan la sexualidad y que hacen de la sexualidad no solamente un absoluto, sino la verdad más profunda del individuo. Sí, como identitario. Sí. Entonces, yo enseguida comencé a ver, sin tener esa pretensión al principio, que el referente polémico de este libro tenía que ser esa conceptualización. Porque, vamos a ver, del consentimiento sexual, a favor de la idea de que existe consentimiento sexual, está el capitalismo neoliberal. ¡Hombre! El capitalismo neoliberal necesita que la articulación de la sexualidad en un mercado de consumo se apoye sobre la legitimidad de la voluntad de las mujeres. Entonces, eso está claro. Por otra parte, el sistema patriarcal, que otra cosa no querría más que fundamentar, ¿no? Que fundamentar la sexualidad en la voluntad de las mujeres, ¿no? En la libertad de las mujeres. Y por otra parte está el libertarismo sexual, que defiende también el consentimiento como el resultado de un acto libre de dos voluntades.
Luego podemos preguntarnos esas voluntades si son adultas, si son jovencitas, eso es otra, pero de dos voluntades. Entonces, a mí me parecía que, claro, el referente polémico fuerte, porque es el que se apoya, en el que se apoya un buen sector de la izquierda y un buen sector también de, bueno, pues de las élites culturales y también de las élites mediáticas, era el libertarismo sexual. Sí. Y por eso yo lo convertí en el gran referente polémico, ¿no? Entonces el feminismo tiene una posición que es completamente distinta, porque el feminismo, por supuesto, no puede prescindir de la voluntad. Claro. No hay legitimidad en ningún acto si no hay voluntad, eso por supuesto, pero esa voluntad tiene que ser libre. ¿Puede ser completamente libre una voluntad en una sociedad en la que la desigualdad está muy marcada y es muy profunda? Bueno, esa es la pregunta del millón. Por supuesto que para las feministas tiene una respuesta básicamente dominante. Bueno, pues entonces las feministas consideramos que la vía fundamental de legitimidad del consentimiento sexual se basa en el deseo. Deseo de las mujeres, porque Rosa, cuando estamos hablando de desigualdad, es interesante que el consentimiento sexual realmente solo está haciendo referencia a las mujeres, a la situación de las mujeres en las relaciones sexuales. Pero claro, esto es paradójico, porque entonces ahí ya hay clarísimamente una desigualdad. Sí, y hay deseo, pero es el deseo masculino. Claro. Y no es un deseo genuinamente de placer, es un deseo de poder. Exacto. Y de ahí, de ese deseo de poder, es de donde nace precisamente es un deseo de poder que también su placer. Que impera no solo en el ámbito sexual, es decir, el patriarcado siempre ha tenido deseo de poder sobre las mujeres y lo hemos ido pudiendo aparcar en el ámbito de lo profesional, de lo público, de las leyes, etcétera. De hecho, esa es la lucha, o una de las luchas importantes, pero llegamos al ámbito sexual y nos dicen: ¿cómo os vais a meter aquí? Eso lo explica muy bien Celia Amorós cuando ella dice que la sexualidad de alguna forma es la piedra de toque del dominio masculino. Exacto. Y en ese sentido ella, claro, coincide con las tesis del feminismo radical. El feminismo radical se apoya sobre todo en esa idea, ¿no? En la idea de que el control sexual y reproductivo es el pilar sobre el que se asienta el dominio masculino. Y esto entronca con la cuarta ola, porque precisamente la cuarta ola, que de ella hablas también en el libro, ha puesto el centro, digamos, de la lucha en el tema de la sexualidad. Y de la violencia sexual. Pero de la sexualidad también, ¿no? De plantearnos cuál es la sexualidad de las mujeres. Eso, a mí me parece que eso es, bajo mi punto de vista, que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, por supuesto, yo creo que esta lucha contra la violencia sexual, cuestionar la sexualidad masculina, es la conquista civilizatoria más relevante que está teniendo lugar en el siglo XXI. Es que no había ocurrido antes. No había ocurrido antes. Pero además, ¿por qué es una conquista civilizatoria? Porque va al núcleo del dominio masculino. Ese es el tema, ¿no? Pero yo, una de las cosas que vi mientras escribía el libro, que me ha costado muchísimo escribirlo porque es dificilísimo tener una posición, ¿no? Sobre el consentimiento sexual, varias cosas. La primera, el consentimiento sexual es una reclamación de millones de mujeres. Las mujeres quieren tener relaciones sexuales consentidas y que sean gratificantes y que sean placenteras. Esto ha quedado clarísimo. No quedó tan claro en la época de la revolución sexual, ahora ha quedado muy claro. Y esto no podemos desconocerlo. En segundo lugar, al poner esto sobre la mesa, han puesto sobre la mesa la violencia sexual. Y cuando digo violencia sexual no me estoy refiriendo a una violación en la que media la coacción o la fuerza, sino al no deseo. Y el no deseo ha formado parte de la biografía de las mujeres, de la biografía sexual de las mujeres y de la biografía en general de las mujeres. Y qué tremendo es tener que decir esto y qué tremendo es que sea real. Pero esto fue el Me Too, esto es la cuarta ola feminista. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, y por lo que yo sostengo que es la gran conquista civilizatoria del siglo XXI, es porque se desata un movimiento que es el movimiento de yo también
he sido abusada, Sí, yo he sido violada. Eso grupos de mujeres lo colocan en las redes, insólito. Nadie lo esperaba. Y ni ellas mismas, porque nosotras. se aprendieron leyendo a otras que lo que les había ocurrido era una agresión sexual, porque no les sabían poner palabras. No podían poner palabras. Ni siquiera eran capaces de ver que si no mediaba la fuerza también había habido una coacción. Sí, ¿no? Pero lo importante es mujeres que dicen, yo he sufrido abusos, yo he sido abusada, yo he tenido sexo sin placer, y otras millones de mujeres le contestan, yo también, yo te creo. Sí. Y eso es lo que es civilizatorio, eso es lo que pasa en una consulta terapéutica. Totalmente. La única manera de poder reparar mínimamente un abuso es encontrando un espacio de escucha, es encontrando la credibilidad de la palabra de las mujeres. Y somos las mujeres las que hemos proporcionado credibilidad a esas otras mujeres. Totalmente. Entonces, esto es algo insólito y esto sí que es civilizatorio. Y es civilizatorio no solamente porque se pone encima de la mesa el abuso, la violencia sexual, sino también porque el propio feminismo, las propias mujeres han puesto en marcha un mecanismo de reparación. Al decir, yo te creo. Yo te creo. Claro, de reparación también porque gran parte de la historia de la violencia sexual tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con la culpa impunidad, que ha creado una gran impunidad, ¿no? Como las mujeres hasta aquí habíamos vivido la violencia sexual desde él, algo habré hecho, no debería, bueno, es que quizás yo lo provoqué, no debería haber estado aquí, allá. Este es el relato, que hablamos de la cultura de la violación, este es el relato sobre el que se sostenía toda la violencia sexual dentro de las cabecitas de las víctimas. Y nunca había un cuestionamiento sobre los victimarios y sobre el hecho en sí, que es la violencia, ¿no? Nosotras, siempre que estamos haciendo los talleres, nos encontramos con este tipo de situaciones. Siempre recae el peso sobre, bueno, y si ella quiere, bueno, si ella lo elige, tú lo sabes perfectamente, pasa con la prostitución, con la pornografía, y también pasa en el ámbito de este mejunje que tienen entre sexo y violencia que están llevando en su día a día a cabo, ¿no? Si ella quiere, si ella me lo pide, si ella me pide que la asfixio o no. La pregunta es, ¿cómo solo va a ser importante lo que la víctima tenga que decir sobre si quiere recibir la violencia o no? ¿Qué pasa con la violencia en sí y qué pasa con los victimarios? Esa es otra cosa que cuando me puse a trabajar en este libro vi con muchísima claridad que teníamos, bueno, haciendo una operación parecida a la que hicisteis vosotras con Hola Putero, pues yo, me di cuenta, bueno, de algo que tampoco es que yo me diese cuenta a la primera en el mundo, vamos, quiero decir que estaba en nuestro clima, ¿no?, cultural y político, y digo nuestro clima feminista, ¿no? Es importantísimo que en todo el debate sobre la violencia sexual pongamos el foco en los agresores, pongamos el foco en los abusadores, porque el problema del consentimiento, si se ha colocado en el centro del imaginario, es como una respuesta y como una especie como de posibilidad de frenar la violencia sexual. Entonces, si hablamos de consentimiento, hablamos de violencia sexual. Y si hablamos de violencia sexual, estamos hablando de agresores sexuales, estamos hablando de abusadores. Claro. Y yo creo que esto ha producido un clima que es muy interesante, porque a muchas chicas les ha dado palabras para poder explicar lo que ellas viven y lo que ellas sienten, ¿no? Entonces esto es lo más gordo que ha hecho el feminismo en los últimos 50 años, ha sido esto, en mi opinión. Por supuesto. Hablas en un momento determinado del libro, por ejemplo, de Virginie Despentes, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que nosotras que hemos analizado teoría de King Kong así bastante en profundidad, cuando ella precisamente habla de cuando le ocurre la violación, cuando sufre la violación, lo que expone en el libro es muy interesante del silencio con el que se encontró. Y en ese silencio, de repente encontró a una referente que es Camille Paglia, que hablaba de que las mujeres tenemos que vivir el riesgo, correr el riesgo de poder ser violadas por nuestra libertad. Claro, que eso era la libertad. Que eso es la libertad, para correr el nosotros. riesgo de poder ser violadas. Claro, esa es una rama que es normalmente con la que se encuentran muchas chicas, ¿no? Sí. Hasta que llega el feminismo
Sí. Y nos da una solución a esto en la que, por cierto, se habla de los victimarios, porque en esta salida a correr riesgo a ser violadas, de repente hay un ente abstracto del que no se habla, que son los hombres, porque son los hombres los que nos violan a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, es una manera, el feminismo también ahí, yo creo que es más difícil de entender y más doloroso porque precisamente pone el foco en los hombres y pone el foco en un cambio del sistema. Es decir, de una situación individual lo colectiviza de repente, ¿no? Y tenemos que hablar de lo colectivo. Ya no es que a ti te han violado porque existe una cultura de la violación, Sí. de dominación masculina, etc. Pero eso es mucho más difícil de explicar Sí. que decirle a una chica, te han violado porque eres libre. Sí. Empodérate, Sí. ¿no? El próximo no te va a violar porque tú vas a decidir que eso no es una violación. O que no te tiene que hacer daño, que sería el Claro, siguiente paso, sí. ¿no? Pero yo, mirad, primero hacer una distinción entre Camille Paglia y Virginie Despentes. Sí, por supuesto. Esto es importante. Virginie Despentes, no, Camille Paglia es una mujer que pertenece al ámbito político del Partido Republicano. Sí, es una mujer de la derecha fuerte, Sí, sí. en la que ha hecho mucha mella la idea de la fuerza del individuo. Por eso ella habla de un feminismo de las Amazonas. Sí. Entonces, es de derechas y por lo tanto desconoce la existencia de sistemas de dominio. Está genial que lo diga Rosa, porque muchas veces no se sabe la genealogía de determinadas pensadoras como Virginie, y cuando entiendes la genealogía y los referentes que utiliza, Sí. entiendes muchas cosas. Claro. Esa es Camille Paglia. El caso de Virginie Despentes es un caso distinto. Sí, por supuesto. Porque mientras que Camille Paglia es una mujer que tiene un imaginario político de derechas, el imaginario político de Virginie Despentes no es de derechas. Claro que no. Y Y el aplauso también es otro. Pero yo creo que el punto en el que se han unido, la una y la otra, es en que ambas rechazan que las mujeres nos definamos como víctimas. Como víctimas. Ese es el tema clave. Y eso yo creo que es el hilo que conecta a Virginie Despentes con muchas chicas que son jóvenes. Y es no querer sentirte una víctima, decir no lo soy. Y lo entendemos. O sea, yo creo que como feministas entendemos de sobra que ninguna mujer quiere sentirse víctima. Claro. Pero si nos agreden y no somos capaces de llamarnos víctimas y de ver qué consecuencias ha tenido en nuestra vida, de repente el trauma no existe y sobre todo no existen los victimarios. Sí. O sea, desaparecen de la ecuación dos aspectos muy importantes. Sí, pero es importantísimo entender por qué en las últimas décadas se ha fortalecido la figura de la crítica a la víctima. Y esto está muy relacionado con el capitalismo neoliberal. Hombre, total. Que deposita toda la responsabilidad sobre los hombros de los individuos y de esa manera lo que hace es tapar la existencia de los sistemas de dominio. Totalmente, Rosa, porque ahora lo estaba pensando, digo, es que tendría algún sentido que un obrero dejara de sentirse la víctima de su patrono, o una persona de cualquier otra etnia que no sea la blanca dejara de sentir el racismo. Porque no, yo no soy una víctima. Claro, el problema es que nadie está hablando de que tú individualmente lo seas, sino que tienes unas condiciones, en este caso el ser mujer, que en este sistema te colocan en una jerarquía en la que tú eres subordinado. Y es que no tiene tanto que ver con los individuos, es una lógica súper individualista. Ni con tu personalidad. Parece que víctima es una persona débil, cuando es una persona vulnerable. Pero ¿por qué? Vulnerabilidad dentro de un sistema que genera una desigualdad, ¿no? Pero porque ellos lo que nos venden en contra de la idea de la víctima o de victimizarse o de ser una víctima es un concepto malentendidísimo de empoderamiento. Sí, así es como funciona. Que yo soy muy crítica, bueno, no del todo, pero bastante con el concepto de empoderamiento, ¿no? Claro. Porque el concepto de empoderamiento tiene una dimensión que es asumible por el feminismo, ¿no? Pero ha sido un concepto colonizado, reapropiado por el sistema patriarcal, por el capitalismo neoliberal, y lo han resignificado acríticamente y está un poco al servicio de los propios intereses, ¿no? A mí lo que me preocupa, digamos, es lo siguiente. A mí lo que me preocupa es... Yo también he estudiado a fondo el libro de Virginie Despentes, yo lo leí, bueno, pues cuando salió, ¿no?
y ahora lo he vuelto a leer mucho más a fondo, lo he analizado a fondo, bueno, mucho más a fondo, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo está calando en nuestros alumnos, alumnas, en la gente joven, cómo está calando la idea de rechazar cualquier tipo de flaqueza, de vulnerabilidad, Exacto. cualquier elemento que pueda llevarnos a sentirnos víctimas. Y eso es lo que fundamenta, digamos, este impulso que tiene, que tampoco lo teoriza de una manera particularmente compleja Virginie Despentes, pero que ella lo que está hablando es de sí misma, de su experiencia, ¿no? De una violación colectiva, ¿no? Ella es, digamos, la vía que encuentra, ¿no? Una vía reparadora. Y ahí es donde ella abre un camino para criticar a los varones, ¿no? Luego, cuando ella reflexiona sobre prostitución y sobre pornografía, los varones son frágiles. Pero cuando ella reflexiona sobre los varones en relación a su propia violación, les daría una patada y les mataría. Y ella además habla del impulso que siente, ¿no? De violencia sobre ellos, ¿no? Entonces, fijaros cómo lo relevante que está siendo el tema de la prostitución y de la pornografía en el mundo que estamos viviendo, en el imaginario cultural, en el político, en el imaginario feminista. Como tú, en tu propia experiencia, dices, no, o sea, estos tíos son unos salvajes, pero tus convicciones acerca de la bondad de la prostitución te lleva a abdicar de aquello que has dicho unas páginas anteriores y a decir los varones son también seres frágiles. Necesitan cariño. Sí. Efectivamente, necesitan hablar. Sí, es muy interesante porque está llena de contradicciones, ¿no? Y el libro y el texto, que es muy interesante, está lleno de contradicciones, precisamente por eso que tú comentabas, ¿no? De repente no se entiende que una persona que ha sufrido ese trauma, o sea, sí se entiende, pero claro, tenemos que hacer el ejercicio de comprender qué es lo que le ha llevado ahí, que es a lo que iba antes, ¿no? Si a lo mejor le hubiera llegado el feminismo, en vez de llegarle estas otras corrientes, le hubieran dado una respuesta quizás no fácil, quizás bastante dura, porque yo creo que ser feminista es algo duro de asimilar, ¿no? Asimilar que vives en un sistema desigual en el que tú no eres omnipotente y por muy fuerte y muy punk que tú seas, pueden llegar 5 tíos y arruinarte la vida una noche. Y esta idea es terrible, pero tenemos que vivir con ella. Y luego de repente, claro, con ese trauma sin tratar, únicamente pensando que ser libre es exponerte a que te puedan violar, de repente entra la prostitución como una salida al trauma que no existe, ¿no? Sí, bueno, porque la prostitución en sí misma además genera un trauma. Yo lo trataba de explicar. La prostitución es un allanamiento del cuerpo y siempre desemboca en un trauma, con mayor o con menor intensidad. Y no hay una mujer que haya estado en prostitución que no recuerde su primera vez y cómo esa primera vez, esa y otras muchas, aparecen en su cabeza sin pretenderlo y condicionan no solamente sus patrones de vida, ¿no? de comportamiento, ¿no? Sino que lo condicionan todo y las convierten en personas extraordinariamente vulnerables y con unos niveles altísimos de dolor y de sufrimiento. Entonces es fundamental la lucha que el feminismo está dando, la lucha abolicionista que el feminismo está dando contra la prostitución. Y eso en el momento actual, que estamos viendo ya hablábamos, ¿no?, de prostitución 2.0, y yo ahora ya hablaría de prostitución 3.0. O sea, estamos encontrándonos la prostitución totalmente migrando a internet, pero buscando como mercancía a las chavalas más jovencitas, y ya tenemos que desterrar esta idea de que la prostitución vienen a por las mujeres más vulnerables económicamente o las traen de lugares en los que está habiendo catástrofes de todo tipo. No, las cogen de aquí, las captan en su habitación a través de las plataformas y las están prostituyendo a través de OnlyFans o con el concepto de los sugar daddies y las sugar babies, ¿no? Sí. Claro,
¿Qué está en el centro de este discurso que está calando entre las niñas? El consentimiento y la idea de que el sexo para las mujeres es un medio. Sí, bueno, y no solamente que es un medio, sino algo que a mí me sobrecoge muchísimo, que el sexo es banal. Sí, sí. Y que no deja ninguna huella en tu cuerpo ni en tu psique. Que es algo irrelevante. Pero yo creo que ha habido, o esa es mi percepción, yo creo que ha habido un antes y un después con la pandemia. Totalmente. La pandemia yo creo que vamos a ver, la prostitución... Ha habido como un acelere, ¿no?, de todo. Y se han abierto nuevos discursos y también nuevos caminos hacia la prostitución. Vamos a ver, la prostitución tiene un interés genuino en que exista, que es el interés patriarcal. Claro. Los varones quieren a mujeres que estén sexualmente disponibles. Por supuesto. Para ejercer, para su privilegio. Sí, y su poder, ¿no? El placer de su poder. Incluso en un futuro, ¿no? Lo quieren tener, aunque no lo hagan, aunque no acudan a prostitución. Yo no soy putero, pero... Efectivamente, ahí está. pero quieren tenerlo. Pero, hombre, ¿cómo lo vamos a prohibir? Claro, porque nadie quiere desprenderse de un privilegio, ¿no? Entonces, el origen de la prostitución es el interés masculino por tener a mujeres disponibles sexualmente para su uso. Pero a partir de la década de los 70, la prostitución se va a articular en un mercado de consumo poderosísimo. Y ese mercado de consumo, aquí está el interés del capitalismo neoliberal, ese mercado de consumo tendría que encontrar instancias de legitimidad para construir un nicho laboral. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la pandemia? Lo que ocurre en la pandemia, bueno, esa prostitución se alimentaba de mujeres extraordinariamente vulnerables. La mayoría de las mujeres que están en prostitución han sido sexualmente abusadas en su infancia, en su adolescencia, de mujeres que venían de situaciones de pobreza muy significativa. Bueno, a partir de la pandemia, cuando aparece todo lo que tiene que ver con OnlyFans, ¿no?, que se fortalece, van a surgir discursos en los que se va a colocar en el centro la idea del capital sexual. Es decir, que no es nada nuevo. No es nada no es nuevo, una idea nueva, pero sí es una idea que está siendo reelaborada y que aparece como para justificar la existencia de un nicho laboral para mujeres que en un momento determinado, para chicas que en un momento determinado de su vida pues no tienen dinero, pues pago la matrícula de la universidad o de lo que sea. Y que no lo ven como prostitución. No lo pueden. No lo ven como prostitución. Pero sí lo sienten como prostitución. Y sí lo viven. Eso es lo que porque parte del poder de esos hombres lo que quieren ejercer sobre ellas es hacerlas sentir unas putas, en el sentido... Porque ese es el placer que ellos obtienen. Exacto. Es decir, solamente mi poder, que es el núcleo de mi placer, lo obtengo si tú eres una cosa. Nada, empecemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal con las lecturitas? Pues nada, ¿habéis elegido un temazo? Sí. Hola, Lo primero de todo, muchísimas gracias por uniros a esta aventura. Es un espacio seguro, por eso también queríamos que solo fuera de mujeres. Entonces que os sintáis libres, ¿vale? De hablar, de preguntar. Bueno, a ver, chicas, una mujer que hizo tanto, que sentó las bases de la teoría que hoy en día nos sirve tanto a las mujeres, ¿cómo puede ser que acabara así, ¿no? Con tan poco reconocimiento. Lo único que ya sabéis, las que no lo habéis visto, vamos a hacer spoilers hasta morir. Así que nos enteraremos, ¿vale? Porque no sé qué nos pasa hoy, que no nos enteramos de nada. Lo que pasa es que nosotras venimos a hablar de nuestro libro, o sea, venimos a hablar de feminismo y entonces es como irlo descubriendo al mismo tiempo que lo descubre ella, que lógicamente se basa en una investigación súper extensa sobre lo que es ser mujer. ¡Ah! ¿Es verdad? A mí me pasa algo muy parecido. Y ponen un ejemplo. ¡Ah! Y otro. Y era como un despertar continuo, ¿verdad? Totalmente. Las mujeres unidas somos más fuertes. Y esto también es la cuarta ola. Y entonces ha contestado Amelia Valcárcel, ya existe, se llama feminismo. O sea, la frase completa, que claro, la cita completa porque... Leámosla. Esto es terapia. No se nace mujer, se llega a ser. Uy, ningún... Joder, qué oportuno.
No sabemos qué ha pasado, la verdad. Vale, o sea, a mí me hubiera encantado que me regalaran un libro. Aquí que estamos haciendo publicidad, os juramos que no nos pagan, ¿eh? No. Esto lo hacemos porque es que son Pero obras sí que de nos los arte. han regalado. Nos los han regalado. Ya no, pues, tenemos hoy una invitada de honor. Pues no sé si a vosotros os pasa, pero a las mujeres en general nos ocurre que no siempre hacemos lo que deseamos hacer. Individualidad, subjetividad, no sé cuántis. Espera, que me vuelvo loca. Pues no, al final, como dice Ana de Miguel, el proyecto de las mujeres es que todos los demás tengan proyectos. Habéis contestado las estadísticas, espero que todas, y ha ganado Unorthodox. Porque es muy fácil, leche, ver en una comunidad ultra ortodoxa las barbaridades. Siempre han hablado con nosotras. Recomendadísimo. Me da igual quién sea la relativista o el relativista cultural, pero realmente ellos lo que piensan es que no tienen derecho a los mismos derechos que tenemos nosotras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí en Zoom ahora mismo? Leyendo libros, artículos. ¿Para qué? ¿Para qué? Señoras, pongan el culo en sus cámaras y desafíen a las religiones patriarcales. Ay, menos mal que me dan permiso, chicas, tenía unas ganas locas. La intención en cuestionar a los hombres y su papel dentro de las sociedades. ¡Coño! Si ellos nunca, o sea, yo nunca he escuchado a un tío decirle a otro, ¿y cómo te sientes? Tiempo para la ira. Lo que tenemos que ver es, como en todas las cosas, quién te está aplaudiendo el discurso para sospechar. Siempre está la pregunta, ¿podemos diferenciar la obra creativa artística del ser, del creador? Unidas, que se puede soñar en grande y que el feminismo es utópico. Pero bajamos que el resto se posicione, pero de verdad. Pues nada, que Pues nos nada, vamos a ir yendo vamos, ya. que son las 10 de la noche, que un placer. Muy buenas aportaciones todas, chicas, Sí. muy bien. Y nada, felicitaros por la iniciativa de encontrarnos así clandestinamente. Mola, está chulo. Para aprender juntas y para sumar juntas, que además con los tiempos que corren es súper necesario. Os espero para la próxima, que repito seguro. Ideas brillantes que nos unen y que nos hacen pensar. Listo, yo me sumo a todo. Nos estamos acompañando todas a todas, pero para mí siempre es una alegría estar junto a vosotras, siempre. Lo sabemos, sí, sentimos cerca. Esto del club era mentira, no era para vosotras, para nosotras. para teneros cerquita y para recordar por qué hacemos esto. Grandes chicas. Gracias. Es un orgullo estar a vuestro lado. Muchas gracias, chicas.